En la Segunda Guerra Púnica, las victorias de Roma habían reducido al poderoso Cartago en el año 201 a.C. a la condición de una mera ciudad mercantil y pocos años después ella había extendido sus conquistas por toda la costa del Mediterráneo y se había convertido en el Tribunal Supremo en última instancia entre reyes y naciones. El sureste de España, la costa de Francia desde los Pirineos hasta Niza, el norte de Italia, Iliria y Grecia, Cerdeña, Sicilia y las islas griegas, las costas sur y oeste de Asia Menores, eran provincias romanas, gobernadas directamente por magistrados romanos. Del lado africano, Mauritania, Marruecos, seguía libre. Numidia, la Argelia moderna, conservó su dinastía nativa, pero era una dependencia romana. Los dominios cartagineses, Túnez y Trípoli habían sido anexados al imperio. El interior de Asia Menor hasta el Éufrates con Siria y Egipto estaban bajo soberanos llamados aliados, pero como los príncipes nativos de la India, sujetos a un protectorado romano. Sobre este enorme territorio, rico con los tesoros acumulados de siglos y habitado por razas prósperas e industriosas, los enérgicos hombres de negocios romanos se habían extendido y asentado, poniendo en sus manos el comercio, la administración financiera, todo el control comercial de la cuenca del Mediterráneo. Habían sido entrenados en ahorro y economía, en aborrecimiento de la deuda, en los más estrictos hábitos de estrecha y cuidadosa administración. Su educación frugal, sus primeras lecciones en el valor del dinero, tan buenas y excelentes como esas lecciones, fueron lo que los llevó a una cuestión de rutina, a volver a su cuenta sus extraordinarias oportunidades. Gobernadores con su personal, funcionarios permanentes, contratistas para los ingresos, negociadores, corredores de facturas, banqueros y comerciantes estaban esparcidos por todas partes por miles. Dinero vertido sobre ellos en corrientes ondulantes de oro. Freud. Los poderes administrativos reales del gobierno estaban en poder del cuerpo de los senadores, quienes ocuparon el cargo de por vida. El Senado tenía el control del tesoro público y en sus manos pasaban no solo los ingresos públicos regulares de todas las fuentes, sino también el inmenso botín de las ciudades saqueadas y provincias conquistadas. En el Senado recaía también el nombramiento, y desde sus propias filas también de todos los gobernadores de provincias, y la gobernación era el objetivo de la riqueza. Un gobernador podría salir de Roma pobre, quizás en quiebra, mantener su provincia durante 1, 2 o 3 años y regresar con millones. El resultado inevitable fue que los senadores, las familias y plebeyos destacados se convirtieron en una aristocracia de la riqueza en constante aumento. Debido a las oportunidades de acumulación de riqueza en las provincias, mucho más rápido que en casa, muchos de los ciudadanos más emprendedores vendieron sus granjas y abandonaron Italia. Las granjas fueron compradas por los capitalistas romanos y las pequeñas propiedades se fusionaron en vastas propiedades. Además de esto, las tierras públicas fueron arrendadas en condiciones fáciles por el Senado a personas de influencia política que con el paso del tiempo habían llegado a considerar la tierra como propia por derecho de ocupación, ley aprobada en el año 367 a.C. Siempre que nadie ocupara tierras más de 333 acres de la propiedad pública, y cada ocupante debía emplear una cierta proporción de trabajadores libres. Pero al final de 200 años, estos poseedores favorecidos habían ido más allá de la ley en ambos puntos. Extendieron sus propiedades más allá de los límites prescritos por la ley y no empleaban trabajadores libres en absoluto, sino que trabajaban sus propiedades mediante mano de obra
totalmente esclava. Esto tampoco se limitó a los ocupantes de las tierras públicas. Todos los terratenientes ricos trabajaban sus tierras con esclavos. En las conquistas romanas, cuando se tomaban prisioneros en la batalla o tras la captura o la rendición incondicional de una ciudad, todos eran vendidos como esclavos. Ellos no eran esclavos como en los estados del sur de los Estados Unidos en tiempos de esclavitud. Eran españoles, galos, griegos, asiáticos y cartagineses. Por supuesto que eran de todas las clases. Sin embargo, muchos de ellos eran inteligentes, entrenados y hábiles, y a menudo entre ellos se encontraban los que fueron bien educados. Estos fueron comprados por los ricos romanos por miles. Los mecánicos y artesanos calificados entre ellos trabajaban en los talleres de sus propietarios establecidos en Roma. Los otros estaban esparcidos por las vastas haciendas, cubriéndolas de viñedos, huertas, huertos de olivos y productos de la agricultura en general, y todo ello aumentando los inmensos ingresos de sus propietarios. La riqueza inundó cada vez más y el lujo se volvió más ilimitado. Palacios surgieron en la ciudad, castillos en el campo, villas en lugares agradables junto al mar y parques, y estanques de peces, cotos de caza, jardines y vastos retiros de sirvientes. En todas partes. El efecto de toda esta absorción de la tierra, ya sea pública o privada, en grandes fincas trabajadas por esclavos, era apiñar a los trabajadores libres fuera de la tierra y en las grandes ciudades y en Roma sobre todo. Allí encontraron todos los oficios y ocupaciones llenos con esclavos, cuyo trabajo solo aumentó la riqueza del millonario y con el que era imposible competir con éxito. La única alternativa era caer en el tren del agitador político, convertirse en el trampolín hacia su ambición, vender sus votos al mejor postor y tal vez tener una participación en la prometida división más equitativa del bien. Cosas que estaban monopolizadas por los ricos, porque para obtener dinero por cualquier medio, lícito o ilícito, había que convertirse en la pasión universal. El dinero era el indicado pensamiento desde el más alto senador hasta el más pobre infeliz que vendía su voto en los comicios. Para jueces de dinero dictaron decretos injustos y los jurados dieron veredictos corruptos. Fraud. Bien se ha dicho que con todas sus riquezas solo había dos cosas que los nobles romanos podían comprar: poder político y lujo. Fraud. Y el pobre romano tenía solo una cosa que podía vender: su voto. En consecuencia, con los ricos que solo podían comprar poder político y con los pobres que solo podían vender su voto, las elecciones una vez puras se convirtieron en asuntos de negociación y venta anual entre los candidatos y el votante. Obtener una provincia fue la primera ambición de un noble romano. El camino hacia ella pasaba por el pretor y el consulado. Estas oficinas, por tanto, se convirtieron en los premios del Estado y parte de los premios. Estos eran buscados por medios que desmoralizaban tanto a los donantes como a los receptores. Las elecciones fueron gestionadas por clubes y camarillas, y excepto en ocasiones de peligro nacional o excitación política, aquellos que gastados más libremente eran los más seguros de éxito. Bajo estas condiciones, los principales poderes en la mancomunidad necesariamente estaban centrados en los ricos. Ya no había una aristocracia de nacimiento, menos aún de virtud. Pero la puerta de la promoción estaba abierta a todos los que tuvieran la llave de oro. Los grandes plebeyos compraron su entrada a las magistraturas. De las magistraturas pasaron al Senado. Fraud. Y del Senado pasaron a la gobernación de una provincia. Para obtener el primer cargo en la línea de ascenso a la gobernación, los hombres agotarían todos los recursos y se sumergerían
en lo que de otro modo habría sido una deuda desesperada. Sin embargo, habiendo obtenido la gobernación, cuando regresaban podían pagar todas sus deudas y seguir siendo millonarios. Los cargos más altos del Estado fueron abiertos en teoría al ciudadano más humilde. Estaban confinados, de hecho, para aquellos que tenían los bolsos más grandes o los más listos en el uso de la lengua en plataformas populares. Distinciones del nacimiento se había cambiado por distinciones de riqueza. La lucha entre plebeyos y patricios por la igualdad del privilegio había terminado y se había formado una nueva división entre el partido de la propiedad y un partido que deseaba un cambio en la estructura de la sociedad. Freud.